otros temas, bailar y disfrutar de la música fue lo que motivó a cientos de personas a acudir al Día de Campo en Las Peñas, allá en Iztapalapa. En Iztapalapa se llevó a cabo el Día de Campo en Las Peñas, celebración popular arraigada en el oriente de la Ciudad de México, que consiste en realizar un desfile de comparsas en Santa María Aztahuacán, que finaliza en un convivio en el predio Las Peñas, en la colonia Citlali. Pues venimos a escuchar más que nada la música sinaloense, la música de banda, también a relajarnos un poquito del estrés de la vida cotidiana, del trabajo, y venir con los amigos a convivir y con beber un ratito. Y sobre todo ponernos a bailar también. El Día de Campo Las Peñas inició como una tradición desde hace más de 100 años, en la que los campesinos celebran el término de la cosecha de maíz con un día de campo. En esta festividad, cada barrio participa con una banda musical, sumando 10 grupos en total que amenizan la celebración. La fiesta pues son 4 o 5 días. El primer día lo ocupamos para lo que son las donaciones de los toros, cohetes y todo eso. Se queman lo que son los toritos. El día 7, que es el mero día de la imagen, se quema el castillo, se le hace un baile y se sigue la fiesta. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina desplegó a 600 elementos con el objetivo de impedir el ingreso de bebidas embriagantes, armas, botellas de vidrio y objetos punzocortantes al predio donde se realizó el festejo. De igual forma, hubo filtros de seguridad en la entrada, acto que los participantes aplauden. Ahora ya viene un poco menos gente, más organización, más tranquilidad, ¿no? Porque muchas veces se degradó el evento pues en cuestión de balazos y todo eso, ¿no? Desgracias. Pero pues más que nada no toman en cuenta de que la organización es de Santa María, pero viene gente de muchos lados. En el evento se dieron cita integrantes de las comparsas de Santa María Aztahuacán, Santa Marta Catitla, San Sebastián y Santa Cruz Mellehualco, entre otros barrios. Con imágenes de Joel Arias, Héctor Mendoza, 21 Noticias.